Católica, señalando que ha habido un encubrimiento institucional que ha generado un daño terrible a las víctimas de abusos. El mandatario dijo también que hay caricaturas recíprocas al interior de la Convención Constitucional y anunció un viaje de la ministra Ixquia Siches a la Araucanía esta semana. Presidente, buenas noches, gracias por estar en Tele3. Muy buenas noches, Iván. Estamos sin mascarilla porque los dos estamos con PCR negativo, así que podemos tener ese privilegio. Oiga, el suspiro el famoso suspiro a la salida, a la entrada de vuelta a este mismo salón, ¿qué fue? ¿Fue alivio porque había salido bien el discurso? ¿Fue juntar fuerza porque empieza lo bueno? ¿Qué? Fue una mezcla de emoción contenida. Quienes están viéndonos ahora en su casa, es difícil explicarles con palabras qué es lo que uno siente cuando ve a toda esa gente tan entusiasmada, a un pueblo entusiasmado y contento. Y lo que me ha gustado y ha sido muy bonito es que creo que se ha generado un ambiente de buena fe, incluso en quienes no votaron por mí, que me dicen algo que creo que es muy cierto, que es como esta sabiduría popular expresada en refranes, que te vaya bien porque si te va bien a ti, nos va bien a todos. Y espero justamente que eso se exprese en hechos concretos. ¿Usted siente ese como goodwill, esa como buena voluntad? Sí, se siente. Sé que también estas cosas son efímeras y que dependen mucho de nuestro desempeño y nuestra conducta y que por lo tanto el cariño no es algo que esté garantizado per se. Vamos a hablar de eso, por supuesto, pero antes de eso, ¿por qué decidió abrir la polémica a partir de la presencia de Ricardo Essari ayer y de otras personas? No lo mencionó con nombre y apellido, supongo que se refería al cardenal Errázuriz. Sí, me refería al cardenal Errázuriz. No me acordé el apellido en ese momento, pero... así me pareció. Sí. ¿Por qué decidió abrir esa polémica? Porque yo creo que estas cosas hay que decirlas de frente. El dolor de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia, y no solamente el hecho del abuso mismo, sino todo el encubrimiento personal e institucional, ha generado un daño terrible. Bueno, hemos visto no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y yo no me di cuenta en la catedral. Si se hubiera dado cuenta, ¿hubiera reaccionado? No sé, mira, uno tiene que, por cierto, guardar las formas. Yo no quiero hacer noticia por salirme de protocolo, no quiero hacer un show de las cosas, pero creo que era importante manifestar la molestia porque son personas que hay suficientes antecedentes para que podamos entender de que fueron cómplices de encubrir actos que son gravísimos contra niños y niñas, contra adolescentes, y eso no es algo que podamos permitir. Usted, egresado de Derecho, sabe que ellos ni siquiera fueron formalizados, digamos. Lo sé, pero yo creo que usted es periodista y sabe de lo que estamos hablando. Sí, por supuesto. Sí, lo sé. Y hay una responsabilidad que incluso la misma Iglesia ha pedido perdón. Entonces, me pareció absolutamente innecesario, no me di cuenta en ese momento y me pareció importante hacerlo, porque también hay una revictimización. Las víctimas lo pasan muy mal cuando estas cosas se naturalizan. ¿Fue imprudente haberlos convidado? Yo creo que fue imprudente por parte de la Iglesia. Oiga, lo que pasa es que también pudo leerse porque ayer cuando se supo lo de Felipe Berríos, que en esta especie de comité de campamento, también hubo un pequeño ruido en algunas de sus partidarios en torno a que se estaba nombrando un sacerdote, un jesuita. Lo que pasa es que yo no nombraba a nadie. Acá los ministros están armando sus equipos y el ministro Montes había convidado a Felipe Berríos a formar parte de un consejo externo, no es un cargo específico. Ya. Y por lo tanto, eso por cierto se va a reevaluar a la luz de los antecedentes que hayan, lo vamos a conversar con el ministro Montes, pero nuestra prioridad en este tipo de casos está estar siempre con las víctimas. Ya, pero de todas maneras no hay un cuestionamiento a Berríos, digamos. Yo no tengo antecedentes, por lo menos, pero he visto reacciones y yo creo que uno tiene que estudiar y ser ponderado en estas cosas. Uno no puede reaccionar a cualquier cosa, pero hemos visto que hay tanto dolor también contenido en los casos de abuso sexual que uno no puede sencillamente desentenderse o hacer como que no lo oyera. Presidente, llamó la atención todo lo que dijo sobre la nueva Constitución, sobre la Convención. ¿Usted cree que hay necesidad de influir en el modo en que se está llevando el debate, en el debate mismo, en las conclusiones de ese debate al interior de la Convención? ¿Es necesario influir y qué sé yo, poner orden o ordenar de alguna manera? A ver, primero, los convencionales no son interdictos que requieran un tutor. Y en ese sentido yo no pretendo erigirme como tal. Evidentemente que cuando tengamos preocupaciones las vamos a manifestar y el rol del gobierno no es dar instrucciones, sino tratar de colaborar para que el proceso salga bien. Y lo que yo expresé
el día viernes, es algo que vamos a estar empujando permanentemente, que el momento del plebiscito, que debiera ser en agosto, sea un momento de encuentro. Y ahí yo he visto, y esto no se destaca mucho, pero en el Pleno los 2/3 han estado cumpliendo su labor también. Y muchas de las propuestas... su labor en el sentido de de obligar a buscar grandes consensos para que la Constitución que salga sea efectivamente mayoritaria. Lo que pasa es que también, esto creo importante decirlo, hay un sector que durante demasiado tiempo tuvo mucho poder, bloqueado además las posibilidades de su transformación, y que hoy día no está en la misma situación de antes, y por lo tanto pareciera que hay cambios que le parecen, no sé, se escandalizan en demasía. Yo creo que hay que confiar en la deliberación que va a dar la Convención y en la sabiduría del pueblo de Chile, pero mi voluntad y mi trabajo y mi conversación también, y la de nuestros ministros y de las diferentes agrupaciones políticas, movimientos sociales, tiene que ir hacia el encuentro. Y eso implica, y esto para ser más claro en el punto, que las ideas de quienes no piensan como uno también sean consideradas. Yo creo que eso es importante. Se lo pregunto, pero precisamente a partir de eso y a partir de su frase, escuchemos sin caricatura, y lo digo también por los nuestros, como dijo usted el viernes. ¿Usted piensa que hay un poco de prejuicio o de bloqueo, de cancelación de parte de algunos partidarios que pueden ser del Frente Amplio o de la izquierda en la convención? Yo creo que hay caricaturas recíprocas. Cuando uno ve declaraciones de algunos convencionales de extrema derecha ninguneando permanentemente el trabajo de la convención que parecieran deseando no estar ahí, es un ataque. Cuando hay personas que no se quieren juntar, personas de los sectores más progresistas, de izquierda, como quiera llamárseles, que no quieren juntarse ni escuchar una idea de alguien que no piense como uno porque es del grupo de derecha, también yo creo que es un error. Y eso no solamente en la convención, eso en el Congreso también. Lo que pasa es que la convención concentra toda la atención en este momento. Pero las buenas ideas pueden venir de diferentes sectores, y yo a eso es lo que invito, a que escuchemos sin caricatura. Eso en cuanto a las formas. Y en cuanto a las ideas, cuando usted dice vamos a opinar cuando haya que opinar, ¿va a opinar también de contenido? ¿El presidente, el gobierno va a hacerlo? Lo vamos a ir evaluando según se vayan dando las circunstancias. Yo he dado opiniones de contenido durante todo este tiempo. Hemos dicho que nuestro gobierno va a ser un gobierno feminista. Eso tiene consecuencias jurídicas también importantes y ha sido parte del debate de la Convención. Hemos hablado de descentralización. Sí, pero sobre el texto previamente tal, la única cosa que ha comentado fue cuando se propuso esta cosa de terminar con los poderes del Estado, y le puso una especie de like, a un tuit de Constanza Schoenhardt. Sí, sí. Uno tiene que ser cuidadoso en las opiniones que emitan, y yo no quiero aparecer de ningún caso interviniendo, pero entiendo que también tengo un rol que, por lo tanto, hay que equilibrar. Estas cosas, Iván, no son cosas que se anuncian por la prensa. Entonces hay quienes hacen llamados casi desesperados, llamo al presidente a que intervenga. Imagínense yo dijera ahora, señores de la convención, tienen ustedes que... Sería el efecto totalmente contrario. Sería inapropiado y no conseguiría, pero estaría muy lejos de conseguir el objetivo. Inapropiado y poco práctico. Ya, pero espérese. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué opina usted de que en la convención se quiera nacionalizar la minería? Yo creo que la colaboración público-privada en materia de modelo de desarrollo es fundamental para el éxito y la generación de riqueza en Chile. Ahora, la pregunta en definitiva es cómo pasar de una convención, de una constitución o de un texto que puede ser maximalista, como por ejemplo, vamos a nacionalizar todo, a pero además eso entiendo fue rechazado en el Pleno. Sí, bueno, pero entonces, es que entonces por eso... Sí, después de que fue rechazado se nacionalizaron las empresas forestales, o sea, se propuso nacionalizar las forestales. Digo, esa idea sigue dando vuelta, pero independientemente de eso... Pero que haya gente que tenga esa idea, hay gente que tiene muchas ideas, y lo importante es que tienen que lograr un consenso mayoritario en el Pleno y después un consenso mayoritario en la población chilena. Entonces, que haya alguien que exprese alguna idea que no es mayoritaria, lo que pasa es que durante demasiado tiempo en Chile hubo algunas ideas que son legítimas, que alguien quiera nacionalizar todas las empresas, o que alguien quiera privatizarlas todas. Ambas ideas son legítimas. Otra cosa que sean buenas o malas. Otra cosa que sean buenas o malas, y yo creo que ambas son malas ideas. Pero no hagamos una escandalera porque se exprese la idea. Pareciera que habían demasiados debates metidos como contenido y hay una como poca costumbre a la diferencia.
Yo creo que no hay que tenerle tanto temor a la diferencia y al debate racional y público. La pregunta es cómo pasar de una constitución que podría tener la tentación maximalista a una constitución que sea de todos o que nos represente a todos como usted propuso el viernes. Bueno, esa es la tremenda tarea que tienen los convencionales. Yo no soy quien está escribiendo en este momento la Constitución, pero creo que puedo aportar de alguna manera la convocatoria que uno hace desde el rol que hoy día me toca asumir. ¿Qué significa que sea de todos? Que sea de todos no significa que la Constitución sea que yo vea mi reflejo en el espejo. O sea, nadie va a quedar 100% conforme con la Constitución, con el texto final. Lo que es importante es que se entienda de que vamos a tener cambios, que van a ser sustantivos, que tienen que ser implementables y que además van a estar en permanente revisión. Una de las cosas que a mí me parece importante, lo he dicho anteriormente, es que ojalá la Constitución pueda contener las preguntas que aún no nos hemos hecho, en el sentido en que una Constitución que pretende decirlo todo o que cree que todo problema, por importante que sea, es un problema constitucional, puede terminar cargando demasiado el texto. Presidente, una última cosa sobre... Y por eso es importante, por eso es importante también el rol que va a tener la Comisión de Armonización. El rol que va a tener la Comisión de Armonización va de darle coherencia a todo lo debatido por el Pleno, que va a estar integrado, entiendo, por 40 convencionales, va a ser un rol también tremendamente importante en eso. Presidente, una última cosa. Respecto del estado de excepción en la Araucanía, se confirma que no se va a extender más allá del plazo, pero la pregunta es si usted va a usar la prerrogativa de suspenderlo antes de eso, y segundo, ¿cuál es el plan alternativo? No lo vamos a suspender antes, entiendo que dura hasta el día 26, se va a mantener hasta esa fecha, porque estas cosas hay que hacerlas de manera ordenada. Y de hecho le he instruido a nuestra ministra del Interior que vaya durante la próxima semana a la Araucanía para conversar con las diferentes actorías, con comunidades, con víctimas de violencia, con las policías, con el ejército, para que tengamos un retiro ordenado de la militarización. Ahora, ¿por qué no renovamos el decreto de emergencia? Este es un problema que tiene una consecuencia de orden público, pero cuyo origen es político e histórico. Y no podemos naturalizar de que militarizando se va a mantener en un permanente estado de excepción, que es contradictorio con la misma palabra, todo un territorio. Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que reconstruir las confianzas. Tenemos que reconstruir las confianzas y tenemos que hablar de reparación a las víctimas de violencia, tenemos que hablar de restitución de tierras a las comunidades, y restitución de tierras no desde la perspectiva de echarlos, te consigo una tierra donde sea, no, de restitución de tierras en función del concepto de territorio, sobre cuyo territorio se pueda ejercer también la autodeterminación, como lo han hecho otros países, como Nueva Zelanda, como Canadá, como Bolivia, de los cuales tenemos mucho que aprender. Entonces acá no estamos proponiendo algo que sea un invento o un afiebramiento de este gobierno. Es seguir los estándares internacionales de quienes le han logrado dar una mejor resolución a la coexistencia entre diferentes pueblos en un mismo territorio. Un gran acuerdo nacional se requiere para eso, porque hay que... O sea, se requiere un gran acuerdo nacional, y yo no tengo no tengo la arrogancia para decir nosotros vamos a solucionar lo que en 150 años no se ha hecho. No, pero esperamos avanzar a mejorar, a que disminuya la violencia, a que todos entiendan que la violencia no es el camino, y que también que acá no hay un conflicto mapuche, como mal se dice en algunos titulares. Hay un conflicto entre el Estado chileno y un pueblo-nación mapuche que tiene todo el derecho a existir, y existir no como objeto turístico o de revista, sino a existir con su lengua, con su cultura, con su tradición, con su territorio. Y eso es algo en lo que yo creo que hay bastante consenso también. El tema es que para avanzar en esa dirección tenemos que parar la violencia de todas partes, del Estado y la de quienes creen que esto se va a solucionar con acciones que van contra la ley. Ahora sí, una última cosa, presidente. El viernes en el Congreso Pleno, usted estuvo con el presidente Piñera y usted votó 2 veces para destituirlo. Pero en virtud de yo creo que en buena virtud, digamos, de las tradiciones democráticas, ustedes se pudieron incluso dar un abrazo para traspasar el poder. A partir de eso, ¿usted piensa, tal como lo mencionó en algún debate de la primaria, perseguir judicialmente a Sebastián Piñera, incluso en el exterior, o cree que es suficiente con que las querellas que están ya presentadas sigan su curso? O sea, hay querellas presentadas y tienen que seguir su curso, y nosotros vamos a poner todo a disposición para que
información llegue a término. Lo que nosotros no vamos a permitir es la impunidad de nadie, ni de un expresidente, ni del autor material de una vulneración de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? ¿Que usted considera que el presidente debería ser castigado? No penalmente soy yo a quien le corresponde responder eso. Yo creo que uno, como hoy día presidente de la República, tengo que ser particularmente prudente en mis declaraciones. Lo que yo estoy diciendo es que si hay responsabilidades, estas no pueden quedar en la impunidad. Y quien determina si es que hay responsabilidades o no son los tribunales, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias, presidente, por estar. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Es uno de los desafíos más grandes que tendrá